varios factores. El más importante que yo concibo es el fracaso del centrismo y el fracaso de lo que habitualmente se conoce como centro derecha. Por ejemplo, si tomamos Perú como referencia, lo que fracasaron fueron una sucesión de gobiernos de centro. Si tomamos a Chile como referencia, lo que fracasó fue el centro derechismo de Sebastián Piñera. Si tomamos a Argentina como referencia, lo que fracasó fue el centro derechismo de Mauricio Macri. Son opciones tecnocráticas, opciones que conciben al Estado como si fuera una empresa, opciones antipolíticas, o mejor dicho, no antipolíticas, sino apolíticas, donde se rodean de expertos, donde se rodean de técnicos. Es cierto que tratan de poner en orden, por ejemplo, las cuentas del Estado y que muchas veces lo logran y muchas veces lo hacen bien, pero descuidan todo un campo cultural en el cual no se meten. Por ejemplo, ¿quién ha fijado el relato político en Chile? La izquierda. ¿Quién ha fijado el relato político en Argentina? El kirchnerismo. ¿Quiénes han fijado el relato político en este país? Morena. Entonces, lo que yo creo es que ha habido dos formas de concebir la política en América Latina. Una ha sido una visión tecnocrática y otra ha sido una visión estrictamente política, y ha ganado la política por sobre la técnica. Asimismo, los electores se han entusiasmado con la idea de un cambio, con la idea de darle la oportunidad a alguien que todavía no ha tenido la posibilidad de poner en práctica sus políticas. Por eso llega un tipo ignoto como Pedro Castillo, por ejemplo, al Perú, una persona que era un desconocido para prácticamente todos, vinculado incluso al maoísmo, y gana las elecciones en segunda vuelta. O por ejemplo, por eso llega un tipo como Boric, el presidente más joven de la historia chilena, un chico que tiene mi edad prácticamente, y bueno, la segunda vuelta se elige por él. En el caso mexicano, López Obrador intentando fracasando hasta que se le da. Es un voto de confianza finalmente que se apuesta bajo el rótulo del cambio. ¿El cambio o la continuidad? Bueno, la gente está un poco cansada de la continuidad y ha apostado por el cambio, y en ese sentido el cambio ha sido de signo izquierdista. No obstante lo cual, en muchos casos el arrepentimiento ha sido casi automático. La aprobación de Castillo en Perú ha venido cayendo sin parar desde el primer día de gobierno. Hoy está por debajo del 30%. En Chile pasó lo mismo, tanto así que el día de ayer se le dijo no a la nueva constitución con 62% de los votos en plebiscito. En el caso argentino, la aprobación del actual gobierno también está alrededor del 30% o menos según algunas otras encuestadoras, con lo cual el desencanto es generalizado. A pesar de los malos resultados, pero yo creo que se explica eso por la ausencia de una oposición real en México. ¿Quién es la oposición de México? ¿Quién es? ¿Es el PAN, que se terminó aliando con su enemigo histórico, con el PRD? ¿Es el PRI, desacreditado después de tantos años de gobierno en el siglo XX, que quedó hundido frente a la opinión pública? ¿Cuáles son los líderes políticos que se oponen a López Obrador? Yo creo que el éxito de López Obrador en México es no tener ningún adversario real, porque ya advierten que es la forma más concreta de mantenerse en el poder. Además, López Obrador hizo recientemente una maniobra interesante, que fue la de solicitar la aprobación o el rechazo de su gobierno. Hizo todo este amague de si no me quieren yo me voy. Claro, pasa que México tiene un sistema muy largo de gobierno, son 6 años. En la región en general no hay 6 años de gobierno, son 4 años, y eso te permite más o menos llevar adelante un proyecto gubernamental donde no te desgastes tanto. Él, sabiendo que 6 años es mucho y el desgaste es inevitable, a los 3 años mete el corte y llama a esta parodia de elección popular, ¿no? Así que yo creo que ha hecho movidas muy inteligentes para poder mantener su popularidad arriba. Y hay como que cierta intención de institucionalizar un solo diálogo, ¿no? Una sola verdad, un solo discurso. ¿Usted lo percibe así? Sin dudas, tanto así que a todo lo que empieza a ir a contrapelo
de ese único relato se lo empieza a calificar como discurso de odio. Si uno tiene, por ejemplo, el mínimo sentido común y asume, por ejemplo, que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer, que el Estado no tiene ninguna facultad legítima para obligarme a mí a percibir algo distinto de eso, uno se convierte en una persona con un discurso de odio. Y los discursos de odio deben ser combatidos ¿por quién? Por aquellos que definen lo que es un discurso de odio, o sea, aquellos que están en el Estado. Hay una persecución contra las personas que disienten, pero esa persecución, allí donde en el siglo pasado los totalitarismos la hacían en el nombre de un proyecto político concreto, allí donde los totalitarismos la hacían en el nombre de la revolución obrera, en el nombre de la raza, en el nombre de la nación, hoy lo hacen en el nombre del amor. Por eso es que hoy vende, por eso es que hoy no atinamos a conectarlo con experiencias pasadas. Lo que hoy estamos viviendo se llama censura, para imponer un relato único. Esto es una estrategia del poder que se disfraza de distintas formas. Hoy se disfrazó de multicolor. ¿Cuáles son sus propuestas en esta batalla cultural que usted presenta en este libro? Bueno, yo soy un escritor que se define políticamente. Yo no pretendo escribir por fuera de la lucha política ni jugar a ser neutro. Yo estoy por fuera de las disputas ideológicas. No, yo tengo una postura política. Yo me considero una persona de derechas y advierto desde hace mucho tiempo que la derecha da vergüenza, que la derecha se fue corriendo cada vez más hacia el centro, que la derecha, o lo que llamamos habitualmente hoy centro-derecha, es difícilmente distinguible hoy de la centro-izquierda, es prácticamente lo mismo. Digo, miremos el caso chileno que está muy fresco, ¿sí? La centro-derecha, después de que el 62% del pueblo chileno dijera no al nuevo texto de la Constitución, en lugar de decir listo, acá hay que llamar de nuevo a una consulta para saber si realmente quieren una nueva Constitución o no, ¿qué dice? No, ahora tenemos que elaborar otro texto constitucional. O sea, tardarnos un año más, volver a poner toda la maquinaria del Estado, financieramente hablando, a soportar este proceso político que quizás la gente se ha arrepentido y ya no lo quiere. Hay que volverlo a hacer y hay que volver a redactar una nueva Constitución para dentro de un año volver a hacer otro plebiscito como el que vimos hace muy pocas horas. La centroizquierda dice lo mismo y la izquierda dice lo mismo. Entonces marchan por el mismo discurso. Mi propuesta en este libro es armar algo llamado una nueva derecha, que ya existe. Yo no soy creador de nada. Digo, ya hay representaciones que van por esta línea. Por ejemplo, Vox, que entiendo que es bastante conocido aquí en México. Vox de España es una derecha que no tiene vergüenza de serlo. José Antonio Kast en Chile, Javier Milei en Argentina. Bueno, son algunos ejemplos de personas que tienen un discurso de derechas claro y que empiezan a generar un doble efecto. Por un lado, le presentan a la sociedad ideas que son, digamos, nuevas porque no estaban sobre la mesa pública, no estaban en discusión. Y van contra lo políticamente correcto. Van contra lo políticamente correcto. O sea, desde el punto de vista del discurso social enriquece. ¿Por qué? Porque ya no es un único discurso, sino que aparece un discurso distinto. Te puede gustar o no te puede gustar. Y eso ya es un asunto de cada quien. Ahora, desde el punto de vista político ejerce otro tipo de efecto también muy interesante, y es que el centro derecha, que se había corrido hacia el centro y que cada vez iba pareciendo más a la centro izquierda, tiene que volver hacia la centro derecha, porque si no vuelve a la centro derecha empieza a drenar votos hacia la derecha, de gente desencantada porque ya no puede distinguir el centro derecha del centro izquierda y se va por derecha a un partido como por ejemplo Vox. Entonces, creo que la derecha de verdad, o lo que yo llamo nueva derecha, cumple un papel muy importante para la política democrática. Pluraliza el discurso, por un lado, y estabiliza a los actores políticos en sus posiciones tradicionales. Muchas gracias.